Hola, ¿qué tal, amada iglesia? Dios te bendiga. Hoy vamos a estar estudiando acerca del ritualismo y el sacrificio que Jesús ofreció. Debemos recordar que en el Antiguo Testamento presenta un sistema ritual completo y detallado. Específicamente podemos leer el Pentateuco, centrados en Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Vamos a encontrar una serie de rituales complejos y detallados establecidos por Dios para la nación de Israel. Ese sistema estaba centrado en el tabernáculo, que posteriormente se llevó al templo construido por Salomón. Tenía como función principal posibilitar la habitación de Dios en medio de su pueblo, purificando el pecado y estableciendo un medio de comunión entre el pueblo y Dios, ya que el pecado nos separa de Dios. Sin embargo, la literatura neotestamentaria, particularmente la epístola a los hebreos, presenta a Jesucristo como el cumplimiento y fin de dicho sistema ritual. Si leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice lo siguiente: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En este estudio vamos a explorar cómo la obra de Jesús no solo abolió la necesidad de los sacrificios, sino que también transformó el modelo del sostenimiento de aquellos que sirven al ámbito espiritual, trazando un símil entre el cuidado divinamente ordenado para las familias sacerdotales levíticas que vemos en el Antiguo Testamento y el principio para las familias pastorales en la actualidad. Comencemos hablando del sistema ritual del Antiguo Testamento, por qué se fundamentó y cuál era su función. El ritualismo que vemos en el Antiguo Testamento, revelado en Éxodo, Levítico y Deuteronomio, se basa en los siguientes pilares. Primero, el sacrificio de animales. La expiación requería la muerte de un sustituto inocente. Dice en Levíticos capítulo 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación por la persona. Entonces, la manera de lograr obtener el perdón o la expiación de los pecados era ofreciendo un sustituto inocente. Es allí donde aparece quién ofrece el sacrificio. Pues se establece el sacerdocio levítico. Una tribu específica, la de Leví, y una familia específica, la de Aarón, fueron apartados para mediar entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes actuaban como representantes ofreciendo dones y sacrificios por los pecados. ¿Dónde lo hacían? En un lugar sagrado. Este lugar es el tabernáculo, que luego fue el templo. Esto era el centro del culto, estructurado en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. De esta manera simbolizaban la creciente santidad de Dios y la progresiva restricción de acceso a él, puesto que en cada una de estas áreas, cada grupo de representantes de las familias de Leví podían participar, y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Estos sacrificios se establecieron perpetuamente y con procesos repetitivos durante mucho tiempo. Es así que podemos decir que los sacrificios eran continuos. El ritual del día de la expiación, llamado Yom Kippur, se repetía anualmente, como vemos en Levítico capítulo 16, demostrando que la sangre, también de toros y machos cabríos, no podía quitar definitivamente los pecados, como también leemos en Hebreos 10:4, que dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Este sistema, aunque fue dado por Dios, era esencialmente tipológico, es decir, apuntaba hacia una realidad futura que iba a ser perfecta. Es allí que llegamos al punto donde el ritualismo llega a su fin en el último sacrificio ofrecido por Jesús. En el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hebreos, argumenta que con la muerte de Jesucristo, el sistema ritual llega a su fin en su función expiatoria. Esta cesación se fundamenta en tres argumentos teológicos, que son los siguientes: la superioridad del sacrificio de Cristo, a diferencia de los sacrificios levíticos que ofrecían animales ajenos a la voluntad del oferente, Cristo se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu Eterno, como vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 14, y dice:
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Su sacrificio no fue externo, sino la entrega voluntaria de su propia vida. Además, es eficaz. Mientras que los sacrificios de los Antiguos Testamentos requerían una repetición constante, el sacrificio de Cristo fue único y definitivo, como leímos en Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El verbo se ha sentado es crucial. En el tabernáculo no había sillas, pues la obra sacerdotal nunca terminaba. Cristo se sienta porque su obra expiatoria está consumada, como dice Juan capítulo 19, versículo 30. El velo, además del templo, se rasgó en dos, que vemos en Mateo capítulo 27, 51. Es decir, ya no había una separación del lugar santo al lugar santísimo, sino que a través de Cristo podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Este simbolismo aclara el fin de la separación entre Dios y el hombre, eliminando la necesidad de un sacerdocio terrenal que actuara como mediador exclusivo. La muerte de Cristo entonces inauguró el nuevo pacto. En este pacto, el perdón de los pecados no depende de la observancia ritual, sino de la fe en la obra de Cristo. Como dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo tanto, el ritualismo, los sacrificios, las ofrendas de purificación, calendario ceremonial, como medio para estar bien con Dios, quedaron obsoletos. Ahora bien, toda esta estructura ritualista tenía, además de hacer una acción benéfica por el pueblo, también pretendía cuidar a la familia de Leví. ¿Por qué? Es aquí donde vamos a ver la similitud entre las familias sacerdotales que vemos en el Antiguo Testamento y las familias pastorales actuales. La cesación del ritualismo no implica que se haya abolido todos los principios divinos asociados al servicio espiritual. Uno de los principios que trasciende del antiguo al nuevo pacto es el del sustento y cuidado de quienes se dedican de tiempo completo al servicio de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios estableció un sistema detallado para el cuidado de las familias sacerdotales y levíticas. Como podemos ver en todos los libros del Pentateuco, los levitas y sacerdotes no recibieron herencia territorial como las otras tribus. Dios declaró en Números 18:20, yo soy tu parte y tu heredad. Es decir, esta gente no iba a tener ningún terreno donde poder sembrar, donde poder pastorear sus propios ganados, así que iban a depender netamente de la acción de fe del pueblo. Su sustento entonces provenía de las ofrendas y los diezmos del pueblo. Es decir, es una acción conjunta de fe. El pueblo ofrecía sus sacrificios, sus ofrendas a las familias levíticas para la expiación y para otros rituales de purificación, y a través de ello también se beneficiaban las familias que servían a tiempo completo y además sin ninguna propiedad de este servicio. El pueblo de Israel entonces traía los diezmos y traía las primicias de su cosecha y ganado al almacén del templo, como dice en Números 18:24, porque el diezmo de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová como ofrenda, yo lo he dado a los levitas como heredad. Es así que los sacerdotes participaban de una parte de los sacrificios, como por ejemplo el pan de la proposición y la carne de las ofrendas por el pecado, asegurando de esta forma el sustento de los hogares de las familias levitas, como podemos leer en Levíticos capítulos 6, versículos 16 y 26. Este modelo entonces establece un principio teológico fundamental. Quienes sirven en la obra de Dios tienen el derecho divino de ser sustentados por la comunidad de fe, para que puedan, de esa forma, dedicarse plenamente a su ministerio sin la preocupación apremiante del sustento material. En el Nuevo Testamento este principio no es abolido, sino reformulado y aplicado al ministerio pastoral y apostólico. El apóstol Pablo, al defender su derecho al sustento, utiliza explícitamente este símil con el servicio del Antiguo Testamento. Y podemos leer en 1 Corintios capítulo 9, versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pablo establece un paralelismo
directo en este pasaje. Los sacerdotes levíticos con los ministros del Evangelio, hoy en día los pastores. Y la participación del altar, las ofrendas y los diezmos, con lo que hoy conocemos como el sustento proveniente de la predicación del Evangelio. Además, en 1 de Timoteo 5, 17 y 18, Pablo refuerza lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Aquí Pablo cita Deuteronomio 25, 4 y Lucas 17, uniendo el principio del antiguo pacto con la enseñanza de Cristo, para legitimar la retribución financiera a los líderes pastorales. Este símil entre la familia sacerdotal y la familia pastoral conlleva implicaciones prácticas profundas para la iglesia contemporánea. Primero, así como el sacerdote levítico no podía ejercer otra profesión secular para sostener su casa, y además no tenía ni cómo hacerlo porque no tenía ninguna herencia, el modelo neotestamentario sugiere que el pastor que trabaja en predicar y enseñar debe ser liberado para hacerlo. La iglesia, al proveer su sustento, permite que su familia no sufra desatención, ni que el pastor divida su tiempo entre dos amos, el trabajo secular y el ministerio. El sistema levítico incluía no solo al sacerdote, sino a sus hijos e hijas. Si leemos números 18, 11 y 19 nos vamos a dar cuenta de eso. La provisión era familiar. En el contexto actual, esto implica que el cuidado de la iglesia no debe limitarse al salario del pastor, sino considerar un paquete integral que incluya seguridad social, salud, educación para los hijos y vivienda, reconociendo que la unidad familiar es el núcleo que sostiene ese ministerio. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo dejó de traer los diezmos, los levitas tuvieron que abandonar el servicio del templo para trabajar la tierra, y eso lo vemos en libros posteriores al Pentateuco, como en Nehemías capítulo 13, verso 10. Aquí la similitud es directa. La falta de provisión para la familia pastoral genera agotamiento. Los obliga a trabajar en dos cosas forzadamente, y el abandono del llamado pastoral por razones económicas. El término doble honor, además, que vemos en 1 de Timoteo 5:17, implica no solo un respeto moral, sino también una retribución justa y abundante. Así como las primicias de Israel eran lo mejor de la cosecha, el cuidado de la familia pastoral debe reflejar generosidad, no precariedad. La iglesia debe ver su ofrenda no como un gasto administrativo, sino como una participación en el sostenimiento de aquellos que, como los levitas de antaño, llevan a la tienda de Dios a la comunidad. Podemos decir de esta manera que el ritualismo del Antiguo Testamento, con su sistema de sacrificios de animales, mediación sacerdotal exclusiva y tiempo material, encontró su fin y cumplimiento en la persona y obra de Jesucristo. Su sacrificio único y perfecto y voluntario puso fin para siempre a la necesidad de ofrendas de sangre por el pecado, dando paso al acceso directo al Padre por medio de la fe. Sin embargo, bajo este nuevo pacto, el principio divino de sustentar a quienes sirven en el ámbito espiritual no solo se mantiene, sino que se profundiza. La similitud entre las familias sacerdotales del Antiguo Testamento y las familias pastorales del Nuevo Testamento es explícitamente utilizado por las Escrituras para ordenar que la iglesia debe proveer para sus líderes. Por lo tanto, mientras el rito sacrificial fue abolido en la cruz, el principio de cuidado y provisión para las familias que se dedican a tiempo completo al servicio sagrado es una responsabilidad eclesial vigente, basada en la justicia, la gratitud y el reconocimiento de que, al cuidar a las familias pastorales, la iglesia honra el modelo que Dios mismo instituyó desde el principio. Recuerda, Cristo abolió los sacrificios. Una sola vez y para siempre fue suficiente para darnos perdón de pecados. Pero no con esto quiere decir que ha finalizado el cuidado de las familias pastorales, que deberían poder entregarse a tiempo completo al cuidado y la atención de los ministerios. Es un acto de fe que Dios nos llama a nosotros a cumplir. Recuerda, Dios te bendiga.